La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se implementarán modificaciones en el funcionamiento de los consulados de México en los Estados Unidos. Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se reúne con 162 representantes de mexicanos en el exterior. Parlamento alemán aprueba nuevas medidas contra migrantes y refugiados. Gobierno de Polonia cerrará frontera oriental y suspenderá temporalmente el derecho al asilo. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue sentenciado a 466 meses de prisión por sus vínculos con el crimen organizado. Estamos hablando de 38 años de prisión. En la sentencia redactada se detalló que el exfuncionario mexicano recibió millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa. Esto con el objetivo de permitir el trasiego de 1 millón de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. El caso de García Luna es emblemático, pues se trata de un personaje que estuvo en lo más alto del poder en los dos sexenios, en el de Vicente Fox y en el de Felipe Calderón. Uno de los episodios más estremecedores de este periodo fue la masacre de San Fernando, ocurrida en el estado de Tamaulipas. En agosto de 2010, 72 migrantes fueron secuestrados y asesinados por el cártel de los Zetas. Los migrantes, originarios principalmente de Centroamérica y Sudamérica, estaban en tránsito hacia los Estados Unidos cuando fueron interceptados. Genaro García Luna estuvo al frente de una política de seguridad fallida que desató la violencia y la inseguridad en el país y abonó a la descomposición del tejido social, pero también que veía a las personas migrantes como daños colaterales de su estrategia de seguridad. Una de las tesis del brazo derecho de Calderón era que la violencia era producto solamente de enfrentamientos de grupos criminales, es decir, se mataban entre ellos. Sin embargo, las tragedias como la masacre de San Fernando, un caso emblemático, apunta a que esto no era cierto. Las redes de trata de migrantes durante el calderonismo fueron el blanco ideal de los grupos criminales. Y es que estos usaron a los migrantes en su pelea por el control territorial. La masacre de San Fernando fue perpetrada por los Zetas entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, del municipio tamaulipeco de San Fernando. El crimen dejó un saldo de 72 ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría inmigrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica. El argumento del gobierno fue que un grupo criminal temía que los migrantes que se transportaban en los camiones iban a apoyar al grupo contrario, pues ese era, en general, el modus operandi, y que cuando un grupo delictivo se encontraba con un camión desconocido transportando migrantes, pensaban que trabajaba para los contrarios y por eso decidía atacarlos. La realidad es que se estaban matando entre ellos. Era gente loca, drogada. El objetivo era generar miedo. ¿Cómo adquieres control territorial con esa estructura criminal donde no hay rangos, jerarquías, reglas? Mediante la violencia externa. No hay de otra. Así de sencillo. Esas eran las palabras de García Luna. La criminalización de los migrantes solo fue un episodio más de un sombrío sexenio en el que también miles de personas se vieron forzadas a migrar por los altos índices de violencia en su lugar de origen. Nos vamos con más información. Ante el inicio del nuevo gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes presentaron una agenda migratoria y de asilo para avanzar hacia la transformación de la política actual. Frente a este panorama, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, el Instituto para las Mujeres en la Migración, la organización Al Otro Lado, Asylum Access, entre otras, dieron a conocer una agenda con 11 ejes enfocados en temas de seguridad humana y de la garantía de los derechos humanos de este sector poblacional.
Asimismo, consideraron que es un buen guiño que Sergio Salomón, exgobernador de Puebla, nombrado por Claudia Sheinbaum como próximo titular del Instituto Nacional de Migración, no tenga un perfil militar o vinculado al tema de seguridad pública. Asimismo, en este evento se refirió que en 2023 al menos 140,000 personas presentaron una solicitud de asilo en México. A menos de 20 días de la elección en los Estados Unidos, tanto la candidata demócrata Kamala Harris como Donald Trump buscan diversas estrategias que les permitan persuadir a cada vez más votantes, uno de ellos el sector latino. Vamos a ver de qué manera lo han hecho y cuáles han sido las reacciones. En busca por el voto latino, la campaña de la candidata del Partido Demócrata en un evento en el sur de Florida alertó a los votantes hispanos de los riesgos de un segundo mandato del expresidente Donald Trump, y lo hizo a través de testimonios de menores migrantes que fueron separados de sus padres durante el gobierno del republicano. Kamala Harris también lanzó un spot titulado Trabajar duro, dirigido a las familias de los estados clave. Arizona families know all about hard work. I was raised by a working mother. That'll teach you about hard work too. But as your president, I'll work for you. Because I believe all our families deserve a chance, not just to get by, but to get ahead. My presidency will not be a continuation of Joe Biden's presidency. And like every new president that comes into office, I will bring my life experiences, my professional experiences, and fresh and new ideas. Let's all be honest about that. I have no pride in saying that this is a perfect immigration system. I've been clear, I think we all are. Del lado republicano, el multimillonario Elon Musk donó $75 millones más a la campaña presidencial del expresidente Donald Trump, monto que se suma a sus aportaciones de $15 millones en julio, 30 millones en agosto y otros 30 millones en septiembre. En tanto, en Georgia, Trump aprovechó para llamar a sus simpatizantes a votar por él. We want a landslide that's too big, too big. We can't let anything happen. Early voting is underway. Get everyone out. Get everyone you know. Just get them all out to vote. En Atlanta, y fiel a su costumbre, el expresidente lanzó un duro mensaje contra los migrantes. For 4 straight years, Kamala has imported an army of illegal alien gang members and migrant criminals from prisons and jails and insane asylums and the worst mental institutions anywhere in the world, not South America, all over the world. They come from Venezuela, they come from the Congo in Africa. When I win on November 5th, the migrant invasion ends. En medio de esta campaña contra los migrantes, artistas latinos se unieron en contra de la postura antilatina del expresidente y a través de un video exhibieron el acoso y violencia que han vivido los migrantes hispanos. God bless you. God bless you. Canal 14. En un foro con la comunidad latina, Donald Trump, el candidato republicano, recibió diversas preguntas por parte de este sector, donde no dudó en arremeter contra ellos. Vamos a ver. What was reported, that's been reported, and eating other things too that they're not supposed to be. But this is, all I do is report. A lot of the jobs that you have and that other people have are being taken by these people that are coming in. And the African American population and the Hispanic population in particular are losing jobs now because millions of people are coming in. So they're coming in, but they're also coming in largely, and tremendous numbers coming in out of mental institutions. They're emptying out mental institutions. They're emptying out. Por otro lado, Kamala Harris, la candidata demócrata, en una entrevista con Fox News, refrendó su mirada y su visión sobre la gestión migratoria y fronteriza. Vamos a escuchar. It is also true that if a border security had actually been passed 9 months ago, it would be 9 months that we would have had more border agents at the border, more
support for the folks who are working around the clock trying to hold it all together Madam Vice President. to ensure that no future harm would occur. And this election in 20 days will determine whether we have a president of the United States who actually cares more about fixing a problem, even if it is not to their political advantage in an election, because there was a solution, Brett. Y para hablar de la contienda en los Estados Unidos, me da mucho gusto enlazarme con el doctor Ernesto Castañeda. Él es investigador y académico en la American University. Bienvenido, doctor. Hola, Emerson, muchas gracias. Doctor, ¿qué tan eficiente es realmente este discurso de odio y xenófobo en la arena electoral ahora en estos momentos en los Estados Unidos? Hicimos un conteo de todas las campañas anti-inmigrantes en Estados Unidos en base a sus textos de campaña y vemos que más de la mitad de la gente que corre en lo que está en campaña en el 2022 con un discurso anti-inmigrante pierde. Entonces no es esta palabra mágica, no es esta bala de plata que piensan algunos políticos en Estados Unidos que les va a ayudar para ser electos. Y yo creo que por lo mismo no va a funcionarle en esta elección del 2024 porque ha puesto todas sus apuestas en este tema migratorio, que está exagerando él el apoyo que va a tener dentro de la población americana. Un 30% es muy anti-inmigrante, son parte de su base, obtendrá tal vez el 46, 47% del voto general, en parte por su tema anti-migratorio, discriminante, pro-blanco, podemos hablar más de eso. Cuando J.D. Vance y Donald Trump dicen que los inmigrantes haitianos están comiendo perros y gatos, de lo cual hay cero evidencia, pero han habido atentados de bomba, atentados de amenazas de violencia armada. No ha pasado nada, afortunadamente, pero ahí está el miedo y el temor real. Entonces, las políticas antimigrantes y los discursos no funcionan políticamente, pero en la realidad crean un efecto muy dañino para las comunidades migrantes. Y para terminar esta respuesta, desafortunadamente vemos que algunos migrantes de origen latino, mexicoamericanos y demás, se toman un poquito esta idea de que el inmigrante es malo, el inmigrante legal es inmoral, pero yo soy un migrante legal, entonces yo voy a demostrar que soy bueno y voy a votar por Donald Trump para que vean que yo sigo las leyes y que yo creo en este país, en una manera de internalizar ese odio y de deslindarse. La verdad, la gente no piensa y no vota así, pero algunos lo harán, por lo cual estamos viendo un cierto incremento en el voto latino por Trump, por el tema migratorio, y la mayoría de la gente aquí en Estados Unidos de origen latino, son nacidas aquí, hablan inglés, tienen muchas generaciones, muchos años, y se quieren deslindar de ahora la nueva víctima, que es sobre todo los haitianos y los venezolanos con el Tren de Aragua y demás, que entonces está dividiendo a las poblaciones latinas e inmigrantes. Entonces, doctor, ¿por qué desde su punto de vista Donald Trump sigue con este discurso de odio? ¿A qué se lo atribuye? Parece en cierto lado que no se han dado cuenta o no lo quieren creer, que les ha costado elecciones en el pasado, porque funciona muy bien con la base. Cuando tienen los rallies o los eventos en persona, y hablan de culpar de todo a la migración, al culpado de la violencia de armas en las escuelas a los migrantes en el debate vicepresidencial. Ahora está en culpa el otro tema, digamos, de preocupación es la inflación, la economía, que supuestamente está mal, a nivel macro está muy bien, a nivel micro sí hay ciertos problemas que Trump no arreglaría, y más que decir cómo lo arreglaría, le están echando otra vez la culpa a los migrantes, que están subiendo el costo de la vivienda porque tienen que vivir en algún lado y demás, sin ver que también los migrantes son consumidores, trabajan en los sectores de la construcción y demás. Entonces le están apostando a esto porque no tienen un plan de gobierno popular. En comparación con el 2016 y 2020, tienen ahora el plan 2025, el proyecto que Trump dice que no es para él, pero bueno, todo el mundo que lo escribió eran muy cercanos a él y dicen que lo están escribiendo para Donald Trump una vez que esté de regreso en la Casa Blanca. Y son cosas muy lo opuesto a popular, o sea, a que a la gente le agrade. Varios ejemplos, aparte de la deportación masiva de temas de migración muy exagerados, hay temas como quitar el Departamento de Educación, lo que significaría que las escuelas públicas tendrían que financiarse localmente y ya no había apoyo federal para la educación pública. Muchas cosas de muchos tipos, ¿no? Claro, una prohibición completa del aborto, incluso cuando la mujer quiere tener al bebé pero está enferma y moriría por el aborto, es parte del proyecto, y cosas muy culturales como por ejemplo prohibir
la pornografía, cosas así, que mucha gente que vota por Trump pues, no está de acuerdo, entonces no quieren discutir esas políticas públicas extremas que tienen, y un plan de gobierno nuevo, diferente, no está pensado por Trump y su campaña. Y entonces están otra vez apostando que el miedo al inmigrante haga que algunas mujeres suburbanas que tal vez votarían demócrata por el tema del aborto, si las amedrentan de que vienen los migrantes a atacar tu suburbio, pudieran otra vez votar republicano, como lo hicieron en las elecciones pasadas, pero sí está mucho enfocándose en ese tema Donald Trump, J.D. Vance y su equipo. Doctor, en su libro más reciente, Immigration Realities, habla, sí, justamente sobre la desinformación, las noticias falsas y las falsas creencias alrededor de los migrantes. Háblenos un poco sobre eso. Totalmente de acuerdo, Emerson. Hay una gran desinformación, una gran ignorancia por parte del electorado, parte porque no es algo que cubrimos en todas las carreras universitarias, las preparatorias, las secundarias, el tema migratorio de manera compleja, y lo que se oye en los medios en muchos países está priorizando, digamos, que un crimen que cometió un migrante aquí, o un evento acá, o imágenes fuertes de niños no acompañados, o de violencia en la frontera, o de gente agrupada haciendo fila para entrar a Estados Unidos, o los campamentos de gente pidiendo asilo en México, cerca de la Comar, que obviamente generan noticias, eso no tiene duda, y tienen que ser cubiertas, pero hay una normalidad, lo mundano de la migración que pasa el 90% del resto del tiempo con el resto de las personas, que normalmente los medios no cubren. Por eso la importancia de un programa como este, donde se habla de la migración en todos sus matices, porque la gente cree muchas cosas que son falsas. Entonces en el libro exactamente cubrimos, en este caso, 10 mitos, los menciono brevemente, porque es importante que la gente lo oiga. Los voy a hacer de manera positiva para que la gente no se acuerde de lo negativo. Entonces la frontera, la región fronteriza del lado de Estados Unidos es muy segura. Si alguien está en peligro, digamos, es la persona indocumentada que vive ahí o que pasa ahí, que se ve muchas veces víctima de abusos de muchas personas, pero no son los que están produciendo inseguridad. Las ciudades fronterizas como El Paso, San Diego y demás son de las ciudades más seguras de todo Estados Unidos. Es un hecho. El FBI, todo el mundo lo demuestra. La segunda, las barras fronterizas, las murallas, los muros, como lo quiera llamar uno, no funcionan en Estados Unidos ni en ningún otro país para detener la migración. Un ejemplo es que la gente de Centroamérica y demás llegan al muro, piden asilo, levantan la mano y los tienen que procesar, aunque esté muy construido muy bien el muro ahí. Los inmigrantes no dependen más de los sistemas de salud pública, del welfare, seguro social y demás, que uno piensa, porque vienen a trabajar, a mandar remesas, vienen a veces sin papeles, entonces son mucho más autosuficientes, no que sea bueno o malo, pero es una realidad, que un ciudadano promedio, y eso también pasa en muchos otros países. Si los migrantes quisieran un estado de bienestar más fuerte, pues todos se irían a Escandinavia, pero no, van a muchos otros países cuando lo necesitan. Las remesas no son un dinero que pierda Estados Unidos porque se va a México o a Centroamérica, representa en nuestros cálculos de la riqueza que generan en sus compañías y en sus trabajos los migrantes en Estados Unidos, que son más del 8% del Producto Interno Bruto estadounidense, con migrantes, solo por migrantes que mandan remesas. Solamente el 4% de esa riqueza es la que llega a nuestros países por medio de la remesa. Ayuda a las familias lo necesitan, lo usan, es muy útil. El Banco de México le gustan las remesas, que es moneda dura, pero el crecimiento económico se queda en Estados Unidos o en Europa. No hay una crisis de refugiados. Y es importante que los medios no repitan ese tema de crisis, porque a veces hay temas de que se acumula gente, hay cosas para la gente que hace trabajo humanitario, sí, van a estar muy ocupados, van a tener que preocuparse por temas logísticos, pero no estamos hablando de invasiones. Ningún inmigrante está llegando con armas, no quieren tomar el control político, no están matando a los locales, no es un proyecto colonizador como pasó hace muchos años. Este es un proyecto de integrarse a un mercado laboral, y estamos hablando de, depende cómo lo miras, ¿no? Los indocumentados en Estados Unidos, un 3% de la población. Los nacidos en el extranjero, un 14%. Eso ha pasado por muchas décadas en Estados Unidos, no es nada nuevo. Y para terminar, los inmigrantes se integran, claro, toma tiempo, no va a tomar un mes, una semana, un año, pero se integran muy bien en los mercados locales, la sociedad local,
y esto es más fácil cuando el Estado, la sociedad les permite que mantengan su identidad nacional, su cultura, su idioma. Los hace, el ser biculturales le hace más fácil que uno adapte la cultura nacional. Y eso también lo vemos en México con los libaneses, con muchos grupos que han venido, los españoles, gente escapando de dictaduras, chilenos, argentinos, que podrían identificarse, hablar con su acento, y sus hijos son parte importante de la sociedad intelectual y demás mexicana, por esa abertura a la diferencia original. Y bueno, esas personas quieren ser mexicanas, aman a México por las oportunidades que le han dado y se identifiquen como mexicanos el día de hoy, ¿no? Entonces lo mismo vimos en Estados Unidos, lo mismo vemos en otros países. Entonces es una manera de hablar de realidades y no de estos miedos que gente como Trump y J.D. Vance quieren difundir, y que muchos medios, por citar lo que dice el político, pues lo repiten, ¿no? Muchas gracias, doctor, por estar aquí en TV Migrante Informa. Claro que sí, Emerson, muchas gracias a ti. El espacio Schengen en la Unión Europea es considerado como uno de los logros del proyecto de integración europeo, siendo el espacio más grande libre de tránsito. Hoy está en riesgo por una propuesta de la conservadora Ursula von der Leyen, que busca abrir centros de deportación de migración fuera de la Unión Europea. Vamos a ver. Los flujos migratorios en Europa han desatado una ola de políticas en contra de los migrantes. Hoy, una pieza angular de la integración europea está en duda. Estamos hablando del Tratado Schengen. El Tratado Schengen es un acuerdo entre países europeos que permite la libre circulación de personas entre las fronteras internas de los estados que forman parte de este espacio. Firmado el 14 de junio de 1985, el tratado ha sido fundamental en la creación de una Europa sin fronteras internas. Actualmente, 27 países forman parte de este espacio. El objetivo principal del tratado es la eliminación de los controles fronterizos entre los países signatarios, permitiendo que los ciudadanos viajen libremente entre ellos sin necesidad de pasaporte o controles aduaneros. Esto facilita la movilidad dentro de Europa y es uno de los pilares del proceso de integración de este bloque. Sin embargo, hoy está en riesgo. Diversos países europeos han avanzado hacia una política que estigmatiza y criminaliza a las personas en movilidad. Alemania, Hungría, Italia, Polonia son solo algunos países que han emprendido medidas en contra de la migración. Y estas políticas nacionales pretenden exportarse para toda la Unión Europea. De momento, el modelo del envío de migrantes a centros de deportación fuera de la Unión Europea gana terreno. One of the main discussion points was a common approach to returns. Today, we see that all those who have no right to stay in the European Union, only 20% of those who have a return decision really are returned to their countries of origin. So we're working to improve this operational work, and we will soon present a new proposal, legislative proposal for that. We had one from 2018, but it is stuck in Parliament and Council, so we will come with a new proposal for returns. Así es que una ultraderecha se impone en el debate migratorio europeo, al mismo tiempo que los derechos de los migrantes quedan marginados del debate continental. Emerson Segura, TV Migrante Informa. Kulturaustag es una revista alemana que ha dedicado a México una de sus ediciones, transportando así a sus lectores a la cultura y la sociedad mexicana. Vamos a ver la siguiente nota de nuestra compañera Elis de León. Una rareza en la era digital. Kulturaustausch es una de las revistas culturales que se lee más en papel que en línea, de acuerdo con su editora en jefe, Jenny Friedrich. Esta revista es publicada por el Instituto de Relaciones Exteriores aquí en Alemania y este año dedicó una de sus ediciones a México. El primer reto a superar para indagar sobre un país a la distancia son los estereotipos. Pensábamos en México, en parte por lo de la elección,
y además porque desde Alemania siempre hay muchas noticias acerca de la droga, de otros temas como violencia, etcétera, y quisiéramos buscar un poco más allá que la imagen de Frida Kahlo y los estereotipos. Culto a Eustache logró plasmar muchos de los colores y sombras de México a través de las historias y la cotidianidad mismas de sus habitantes, con la colaboración de múltiples periodistas. A través de esos periodistas logramos conseguir a una gente muy interesante, incluyendo a Paula Monaco, que estuvo, digamos, de día y noche cubriendo la elección allá, y para nosotros trabajó también. Y Andrés Cota, por ejemplo, que nos describió el ajelote. Yao Tsin es un periodista mexicano, vive en Alemania desde hace 2 décadas y además de colaborar para esta edición con una primer ruta temática de acercamiento a México, él mismo logró recorrer el país a través de las historias ahí recolectadas. Me gustó mucho el artículo sobre políticas de transporte. Suena muy formal y muy pesado así, pero en realidad es el trayecto de una mujer de 65 años que se sube a un pecero y por las paradas y los costos y la música que tiene que vivir para contar que no hay un sistema de transporte público organizado en la Ciudad de México, pero que de alguna forma es caótico, pero funciona, pero funcional. Paulina Sotomayor en la portada es una cantante, compositora y DJ mexicana. El recorrido por su playlist convive en la revista con el texto de Mateo García Elizondo sobre el trayecto de la señora Olga desde San Francisco a Cuautla hasta el sur de la Ciudad de México. La hazaña de preparar un buen mole contada por Luisa Reyes Retana y la de manifestarse en el lienzo urbano, los muros y los edificios del país de Cintia Arvide. Desde Alemania, Elise León. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en la plataforma de los medios públicos MX Plus, Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.